En el cristianismo, la maldad se entiende como todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Es vista como una consecuencia del pecado original y la libre voluntad del hombre para elegir el mal en lugar del bien. Según la Biblia, la maldad entró al mundo con la desobediencia de Adán y Eva. A menudo se asocia con Satanás, el enemigo espiritual que busca separar al ser humano de Dios. La maldad no es creada por Dios, sino que surge cuando el ser humano elige apartarse de él. En psicología, la maldad se analiza como un comportamiento destructivo, antisocial o dañino, influenciado por múltiples factores biológicos, sociales y emocionales. No se ve como algo absoluto, sino como el resultado de trastornos, traumas, crianza disfuncional, falta de empatía o presión social. Algunos psicólogos como Philip Zimbardo argumentan que situaciones específicas pueden llevar a personas comunes a actuar con maldad. Dicen que los niños son inocentes por naturaleza, pero ¿qué ocurre cuando el dolor, el abandono y el silencio los deforman desde adentro? Esta es la historia de Isaías, un niño con una mente rota y un cuaderno rojo lleno de nombres. Isaías tenía solo 10 años cuando lo encontraron en la escena del crimen. Estaba sentado en una esquina del cuarto, con la ropa manchada de sangre y su famoso cuaderno rojo abierto en la página 12. Era un niño tranquilo, callado. Vivía en una casa grande con su madre y su padrastro. Su papá biológico había desaparecido años antes y su madre rara vez lo miraba a los ojos. El padrastro, bueno, digamos que Isaías aprendió pronto a no hacer ruido. Los vecinos decían que era rarito. No jugaba con los demás niños, tenía esa mirada fija como si observara más de lo que debía. Y ese cuaderno. Siempre escribía algo en él. Nombres, fechas, dibujos oscuros. El cuaderno rojo tenía una portada de piel sintética, vieja, con las esquinas rotas. Por dentro estaba lleno de listas, nombres de compañeros, maestros, vecinos, incluso el nombre de su madre. Al lado de algunos nombres, una palabra escrita con letra firme y apretada, terminado. La primera vez que alguien lo vio fue cuando un maestro lo llamó a dirección porque Isaías empujó a otro niño por las gradas. El maestro intentó hablar con la madre, pero nunca respondió a los mensajes. El niño fue suspendido unos días y nadie más volvió a preguntar. Una noche, el gato del vecino apareció muerto, con señales claras de tortura. Nadie imaginó que fuera Isaías. Nadie pensó que esa era la señal de advertencia más clara. Maltrato animal, aislamiento, falta de empatía, dibujos violentos. Pero los adultos lo pasaron por alto. Es solo un niño, dijeron. Semanas después, desapareció el hermanito de un compañero de clases. Nunca lo encontraron. Isaías mostraba muchas señales que pasaban desapercibidas. No tenía apego emocional con nadie. Hablaba solo, murmurando frases como, si no me ven, no existo. Tenía comportamientos rituales, como tachar nombres con sangre propia o de animales. Mostraba fascinación por armas, cuchillos, trampas, pero su entorno estaba tan roto que nadie tenía tiempo para mirar. Su madre trabajaba 2 turnos, el padrastro lo golpeaba si lloraba y en la escuela solo lo consideraban problemático. Una tarde su madre no llegó a trabajar ni al día siguiente. El olor a podredumbre alertó a los vecinos. Cuando entraron, encontraron 3 cuerpos: el padrastro, la madre
y el director de la escuela. Isaías estaba sentado junto a la ventana, con el cuaderno en el regazo, cantando en voz baja una canción que su madre le solía tararear cuando aún lo abrazaba. Ya nadie me grita, dijo con calma. Ahora están todos terminados. Esta historia es ficticia, pero inspirada en hechos reales. Casos como el de Mary Bell, Jesse Pomeroy o Eric Smith nos recuerdan que incluso un niño puede perderse en la oscuridad si nadie lo guía. ¿Cómo podemos identificar esas señales de alerta en un niño con tendencias peligrosas? Maltrato animal o crueldad a seres indefensos, fascinación por la violencia, aislamiento extremo o fantasía de poder, falta de empatía o remordimiento, cambios bruscos de conducta. ¿Cómo podemos ayudar antes de que sea tarde? Hablando con el niño sin juzgar, desde el cariño y la contención, buscar atención psicológica especializada, especialmente si hay traumas, abusos o pérdidas, establecer límites firmes pero afectivos, observar su mundo interior, lo que dibuja, lo que dice, cómo juega y no minimizar. Los niños sí sufren, sí odian y sí planean. El dolor no sano se transforma en odio. Un niño invisible se convierte en una bomba silenciosa. Y lo peor, cuando finalmente actuamos, ya es tarde para todos. No todos los monstruos tienen colmillos. Algunos duermen en camas infantiles. Y el verdadero terror es no haberlo visto a tiempo. Hola amigos, soy Diana. Bienvenidos a Entre Tema y Trauma. El día de hoy les traigo este tema, ¿verdad? Niños asesinos. Sé que es algo bastante fuerte, la verdad, eh, con relación al tema, ¿verdad? Pero siento que, no sé, me dieron ganas de hablar de este tema. Un día de estos estaba viendo con mi amorcito el documental La Adolescencia. Se trata de un niño de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera. En él pues podemos ver diferentes situaciones donde pues la familia se da cuenta de esa situación de la nada, ¿verdad? Es como que es un golpe, tal cual empieza la serie, es literal como siento yo que alguien lo tomaría, que te golpea de la nada, que te sorprende totalmente, que venga la policía y te diga, venimos a traer a tu hijo porque está siendo acusado de asesinato. Siento que es un golpe súper fuerte que te lleguen a decir algo así pensando vos cómo mi hijo va a llegar a ser capaz de actuar así o de hacerle daño a alguien, ¿verdad? Muchas veces no sabemos qué es lo que están pensando, qué es lo que están pasando, sobre todo en este caso, pues específicamente en su escuela, ¿verdad? Ya que en casa todo estaba bien, su papá, su mamá juntos, amor siempre para él, no había nada malo en casa. El problema era en la escuela, donde se supone que también debería de estar a salvo, ¿verdad? Donde deberían de recibir esa eh, instrucción también a convertirse a personas de bien. Entonces, te encontrás con esta situación donde el niño pues padecía de bullying por todos los compañeros de colegio, en los cuales se habían basados en una situación que la verdad yo era la primera vez que lo escuchaba en sí, ¿verdad? O saber qué significa por lo menos eso. Eh, Hablaban sobre que los niños habían leído o tenían conocimiento sobre algo que es llamado incel. Esto es como eh, es como un grupo de personas que se consideran célibes sin querer serlo, ¿verdad? Entonces, es como
que a pesar de que ellos quieran tener relaciones sexuales, nunca van a poder por cómo son, o ya sea porque no son atractivos o porque no son socialmente aceptados. Entonces estos niños empiezan a usar esa palabra con James, haciéndole ver, bueno, a él y sus amigos, haciéndole ver que nunca vayan a llegar a tener una relación con alguien porque son feos, ¿verdad? Entonces los afecta psicológicamente, ellos creyendo de que todo el universo gira alrededor de eso, acerca de la sexualidad, como también eh, hay influencers en internet que te hablan sobre que solamente puedes ser exitoso si tu masculinidad es grande, ¿verdad? O si sos un gran macho, pecho peludo, ¿verdad? Entonces, estos niños se ven, imagínense un niño de 13 años pensando de que tener relaciones sexuales a esa edad es lo más top, ¿verdad? Y que solamente para llegar a tener éxito va a tener que hacer esto. Entonces, estos niños pues eran, no sé si ellos eran parte o si eh, en sí este tipo de, este grupo que se reúne básicamente en Internet, ¿verdad? En foros o comunidades en Internet que se reúnen solamente para hablar del resentimiento que tienen contra las mujeres o contra los hombres que son exitosos y enseñan o hacen crecer el odio de las personas a sentirse parte de algo, porque según ellos pues son parte de algo grande que no está solo, ¿verdad? Y que esto y lo otro, pero estas otras personas, las mujeres que eligen a los hombres guapos nada más y deben de ser odiadas y no son buenas, y hacen crecer el odio o sea, dirigir un odio que ni siquiera debería de existir hacia personas, solamente porque eligen a alguien, digamos, físicamente, como está expuesto en la sociedad, ¿verdad? Alguien eh, socialmente atractivo, ¿verdad? Entonces, estos niños, al no tener como una guía y solamente recibir información así, pues bruta, ¿verdad? Eh, ellos empiezan a adaptarla a su vida de niños y, y miran mal las cosas, miran de la manera incorrecta, ya que ellos, su cerebro no está desarrollado para que puedan identificar, para que puedan entender este tipo de cosas y, y lamentablemente pues también las usan para hacerle daño a otros. Y, y bueno, todo esto pues lleva a que este James pues quiera como ser alguien, gustarle a esta niña que asesinó. Y la niña pues obviamente lo rechaza y lo hace sentir peor, ¿vea? Haciéndolo diminuto y terminando él con la vida de ella por haberlo rechazado, por tener esa rabia, ese odio contra ella, por no hacerle caso, por no prestarle atención a él. Entonces, básicamente pues arruina su vida, lo atrapan y todo. Hay muchísimas cosas que se pueden ver en ese documental, tanto como padres ausentes, ya que se puede ver que el investigador del caso no sabe ni siquiera que su hijo está estudiando francés, no sabe muchas cosas de su hijo y su hijo tiene como ese resentimiento hacia él porque no lo trata como un hijo, sino que es como alguien más. Y en una de esas, pues él hablando con una de sus compañeras dice, yo no quería tener hijos y pues ni modo, me tocó, vea. Y se nota como esa falta de su parte de ser un padre presente para su hijo. También habla sobre, como les decía, sobre estos maestros, ¿verdad? Donde se supone que deberían de ser tu ayuda en ese lugar para que tu hijo crezca siendo una persona de bien. Y se puede observar maestros siendo solamente, como les digo, llegar a trabajar, ganarse el sustento diario y ya. Ni siquiera preocupados porque den una buena educación a estos niños o a estos jóvenes. Entonces, leyendo un poquito más sobre todas estas cosas, pues, como les decía, está eh,
he estado viendo diferentes cosas, no solamente documental. La verdad me gusta ver diferentes documentales, siento que me interesan un poquito más que cuando no tengo nada que ver, como seguir viendo alguna serie o algo por el estilo. Creo que los documentales son lo mejor que me gusta ver, muchas veces porque son cortos, ¿verdad? De 3, 4 episodios y te dejan algo interesante. También estaba viendo uno de una bicha, ¿verdad? Que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, ya lo voy a buscar, pero em, era una bicha que los papás le habían prohibido salir con un chero y era porque pues era mala influencia, ¿verdad? Él andaba en malos pasos y esto y lo otro y le prohibieron a ella salir con él, no ser nada. La bicha súper enamorada del maje, ¿vea? Y todo. Y en una discusión que tuvieron, porque no les hacía caso a los papás, en una discusión que tuvieron, el papá le dijo, ¿verdad?, que solamente sobre su cadáver iba a poder estar con ese bicho. Y fue como un clic, ¿vea? Es como que, solo eso tengo que hacer. O sea, solamente tenés que dejar de existir vos y mi mamá para que yo pueda estar con él. Y la cosa es que este bicho, obviamente, pues el bicho este se consiguió trachera, ¿verdad? Y todo. Y esta bicha empezó como a acosarlo a él y todo, y esto y lo otro, y que no sé qué. Y, y un día llama a emergencias diciendo que se metieron a la casa, que ella está amarrada arriba, que ella no sabe qué está pasando abajo, que sus papás están abajo y que estaba preocupada y que como pudo ella pues llamó a la emergencia, ¿verdad? La cosa es que llegaron los policías y todo, encontraron al papá medio muerto, lo llevaron a emergencias, a la mamá pues sí, la habían encontrado muerta y, y le empezaron a hacer preguntas a ella de qué es lo que había sucedido, que contara qué es lo que había pasado y todo. Y los policías empezaron a detectar como incongruencias en las cosas que decía, cosas que a veces no tenían sentido, cosas como eh, si estaba ella amarrada y cómo alcanzó el celular que lo tenía en la bolsa de atrás de su pantalón, ¿verdad? O cosas así. Entonces empezaron como a decir, aquí algo anda raro, o sea, me parece raro que esté diciendo todas estas cosas. La cosa es que ella como que trataba de echarle la culpa a la bicha esta que andaba con el novio de ella, ¿vea? Con el que ella quería andar. Y, y empezaron a investigar y esto y lo otro. Y en una de esas empezaron a leer conversaciones que tenía en el teléfono, ¿verdad? Bueno, primero buscaron porque tenían que conseguir una orden para ver sus conversaciones, entonces hicieron todo para poder sacar la orden y todo, y descubrieron que ella tenía conversaciones con un chero que se lo había recomendado el novio, o sea, el ex. Y este bicho supuestamente lo que ella quería era que les iba a pagar no sé cuánto dinero y tenía que ir a asesinar a los papás y solamente dejarla viva a ella y empezaron a descubrir todo esto y darse cuenta de que esta bicha solamente quería asesinar a los papás porque quería salir con este bicho, es como que, ¿qué diablos está pasando? O sea, ¿cómo diablos? Solamente porque no te dejan salir con alguien que no, o sea, que no deberías de estar saliendo y, y, y decir, bueno, la mejor solución entonces es que se mueran. O sea, es bien loco. Y, y me puse a pensar, o sea, qué cosa, qué es lo que tiene que estar pasando, porque esta niña pues también, o sea, no es que estaba ella sufriendo o algo, algún tipo de abuso o algo por el estilo, sino que solamente nació porque sus papás no le permitían estar con este bicho, ¿verdad? Y, y así hay muchos otros documentales, hay documentales donde eh, pues te narran la historia, ¿verdad? De todas estas cosas y cómo fue evolucionando esto en los niños. En, en uno que
de verdad yo sentí que me causó un gran trauma, que yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que un padre no se dé cuenta de lo que está pasando? O cómo, cómo no vas a evitar que eso escale a más. El documental ese salió hace un montón, no recuerdo cuándo lo vi, pero fue hace un montón que lo vi, que también está en Netflix, que se llama No te metas con los gatos, un asesino en internet. En este documental pues se narra la historia real de cómo un grupo de internautas aficionados unidos por su amor a los animales se convirtió en una de las fuerzas investigadoras implacables. Y pues todo comienza con cuando aparece un video en internet, un video perturbador en el que un hombre mata a dos gatitos. Indignados, los usuarios pues empiezan a crear un grupo de Facebook para identificar al responsable y empiezan a analizar pistas en los videos como objetos, sonidos de fondo, empiezan como a rastrear, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden encontrar en los videos que les ayude a ellos a saber de dónde era esta persona? Al final, pues logran descubrir de que esta persona responsable, ¿verdad? Era un canadiense obsesionado con la fama, que era Luca Magnotta. En la investigación, pues eh, toma un giro aún más oscuro cuando Magnotta comete un asesinato real, lo graba y lo difunde en línea, que era principalmente lo que querían evitar los ciudadanos, ¿verdad? Que estaban tratando de encontrarlo, ya que ver ese tipo de cosas, como les digo, en internet y saber que hay alguien que disfruta haciendo este tipo de daño, obviamente no está bien, o sea que y va a terminar mucho peor. Y así fue, ¿verdad? Ese asesino pues vino y escaló un poquito más, ya que no solamente comenzó con esos dos gatitos, sino que siguió haciendo daño y subiendo videos acerca de estas situaciones, causándole daño a estos animalitos y pues todos empezaron a notar, ¿verdad? De que poco a poco iba subiendo un poquito más el tono, eh, cómo mataba a los animalitos, ¿verdad? Y empezaron a decir esto va a llegar a un nivel que no queremos, ¿verdad? Lastimosamente, pues logró asesinar a una persona, pero gracias a todas las personas que empezaron a investigar, empezaron a detectar de dónde era, quién era y descubrieron al final quién era, pues lo llevaron a las autoridades, ¿verdad? Enviaron la información, todo lo que ellos habían recopilado y lograron capturarlo. Y como les digo, o sea, eso para mí fue como, como lo más traumante que yo he visto. Es como bien crudo ese documental. Entonces, se los recomiendo, la verdad, si usted quiere ver crimen, pero sí, sí les digo, prepárense mentalmente, porque yo había momentos en donde yo pausaba eso y me iba a ver otra cosa, hacía otra cosa, porque no es que sacan los videos en sí, pero sí muestran como parte, ¿verdad? De las cosas y eso y saber qué es lo que, o sea, vos imaginarte lo que está pasando en ese momentito en el video, te trauma, o sea, te pone heavy, ¿verdad? Eh, y lo peor es que, como les digo, o sea, no son cosas como inventadas, de que vos puedes decir, ah, esa es una película, ¿verdad? No, son cosas reales, cosas que te das cuenta vos y no es algo de ahorita, ¿verdad? Porque obviamente el bullying no es algo que recién pasa. Lo que pasa es que ese es el nombre que se le ha puesto hasta este entonces, pero antes podíamos ver de que los niños pues eran atacados por sus compañeros desde siempre, incluso que adultos los atacaban, ¿verdad? Y les causan este tipo de daño. Eh, yo sé que quizás han quizás escuchado, si a usted le gusta este tipo de cosas o los que ya estamos un poquito viejitos, ¿verdad? Quizás hemos escuchado de todos estos casos
que están en internet, pueden verlos también en Netflix. Creo que Netflix tiene un poquito más de este tipo de cosas, más disponibles que, que pueden encontrar, pero digamos buscando así en internet, ¿verdad? Sobre los casos más escuchados, estaba este de Mary Bell, que mató a dos niños a los 11 años. Obviamente, pues ella decía que estaba criada en un ambiente de abuso, eh, mostró señales tempranas de disturbios emocionales, pero pues nadie lo notó, ¿verdad? También hay otro caso de Eric Smith. Este pasó en Estados Unidos en 1993. Eh, este mató a un niño de 4 años cuando él tenía 13. Tenía dificultades de socialización, sufría de bullying y mostraba señales de frustración reprimida. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, simplemente dijo que era porque quería sacar todo el odio que tenía de todo lo que le habían hecho. Entonces se desquitó nada más con este niño. Luego está el caso de Venable, creo que es John Venable y Robert Thompson. Esto pasó en el Reino Unido también en 1993, que son dos niños de 10 años, los cuales secuestraron y asesinaron a James Bulger de 2 añitos. El caso generó una enorme conmoción, obviamente, por la brutalidad y por la edad que tenían estos niños. Ellos pues simplemente planearon esta situación. Creo que lo que pasó es que en un centro comercial pues vieron a este niño, ¿verdad? De 2 añitos que estaba jugando. Yo no sé si estaba en algún juego o algo, no recuerdo bien, pero lo vieron y le dijeron algo de que iban a jugar o no sé. Ya ven que pues niños entre niños es como que confían entre ellos, ¿verdad? Porque la verdad no saben que le pueden hacer algún daño. Y vieron, y la verdad creo que era en un centro comercial donde se miraba de que estos dos niños iban agarrados de la mano con este otro de 2 años. Y la gente pues simplemente al verlos era como, son hermanitos, ¿verdad? O son familia y van a algún lado. Pero bueno, yo al ver caminar a dos niños sin algún padre o algo que ande cerca, para mí es bastante sospechoso, ¿verdad? En mi caso. Pero la gente simplemente lo vio y no hizo nadie. Y lo llevaron a las vías del tren y pues abusaron de él y con un palo, porque la verdad es que ni siquiera lo hicieron ellos mismos, sino que con una rama le hicieron ese daño al niño y le tiraron piedras en la cabeza y todo, y así es como lo asesinaron. Luego, pues, tenemos otro caso, creo que se llamaba Lionel Tate. Esto pasó también en Estados Unidos en 1999. Este mató a una niña de 6 años cuando él tenía 12, supuestamente imitando movimientos de lucha libre. Eh, en este caso, pues, sí es bien heavy porque no sé si sería como inocencia o algo así. Al final eso pues fue lo que dijo, ¿verdad? De que él solamente estaba jugando y eso. Pero no lo sé. Me cuesta. Y por eso empecé el capítulo así, con sabiendo qué es la maldad. Eh, ¿Cómo podemos justificar este tipo de cosas en niños? ¿Cómo podemos decir, es que el niño es malo? O sea, este niño es malo. No, no podés decir eso de un niño. No, no podés decir que, que lo hizo sin saber tampoco. O sea, porque tienen una razón. Ellos están conscientes de que la razón que está utilizando es válida, a pesar de que pues no lo es.
y en su mayoría, pues como podemos ver, ¿verdad? Tienen entre 10, 12, 13 años eh, y pues se desquitan con otros niños, ¿verdad? Otros que son indefensos o generalmente, como les digo, con animales que llegan a este grado, ¿verdad? También leí por ahí que había otro, que ese sí fue muchísimo antes, que se llamaba Jesse Pomeroy. También sucedió en Estados Unidos en 1874. En ese momento tenía 14 años y mató o asesinó a una niña de 4 años perdón, un niño de 4 años y una niña de 10 años. En este caso, pues él secuestró, torturó y asesinó a los niños y mostraba un patrón pues de sadismo, ¿verdad? Eh, en sí también este niño pues sufrió de abuso psicológico, físico por parte de los papás y fue considerado uno de los primeros asesinos en serie juveniles. Eh, yo como les digo, no sé si quizás ese es el miedo de todo padre o quizás ustedes ni siquiera se puedan imaginar en una situación así, porque como les digo, uno como padre tal vez está haciendo su trabajo en la familia, eh, a- educando a los hijos, ¿verdad? Diciéndoles que se comporten de cierta manera, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero a veces las situaciones que están afuera pueden ser las que pues te echen a perder todo lo que tú estás haciendo. Y para mí, la verdad, si nosotros estamos pendientes de nuestros hijos, de lo que les pasa, siempre haciéndoles preguntas para saber cómo están, cómo se sienten, y saber de que su mente está bien, porque no solamente se trata de algo físico, que ellos estén sufriendo físicamente, alguien que los golpee o algo por el estilo, sino que las palabras, como les he estado diciendo en todos estos capítulos, ¿verdad? Las palabras son las que más daño hacen a la mente de alguien y peor si es un niño, porque ellos no entienden por qué razón ellos están padeciendo ese sufrimiento. Entonces, yo creo que estando un poquito más pendientes de la salud mental de nuestros hijos, podemos evitar quizás todo este tipo de cosas. Eh, un día de esto me pasaba Gio, ¿verdad? Uno de mis amigos, un reel donde hablaba de que la, la presidenta de México, que para mí yo creo que es un poquito radical esa señora, pero no me quiero meter, ¿verdad?, con un país del cual no conozco, nunca he ido ni nunca he estado ahí, pero sí se escucha muchas de las cosas. La cosa es que la presidenta estaba queriendo proponer eliminar los videojuegos del país, o sea, bloquearlos o prohibirlos, ¿verdad? Este tipo de juegos que solamente llaman a la violencia, según ella, porque pues estaban haciendo daño a los niños del país, ¿verdad? Yo al ver esto, pues digo, o sea, para mí es como, es cierto, hay que quitar los problemas de raíz como para evitar el problema, pero, pero para mí esto está más ligado a los papás, porque un niño no debería tener acceso a este tipo de juegos. Un niño no debería de saber qué es el Call of Duty, no debería de saber qué es Fortnite, no debería de saber qué son todos estos juegos de violencia o que trata sobre todo, no de violencia, porque la verdad eh, no es como violencia cruda o algo por el estilo de que tengas que destripar a tus enemigos, digamos como Mortal Kombat, digamos. Yo ese juego sí lo veo yo bastante violento, incluso para los adultos. Estas últimas versiones que han salido del juego para mí son exageradas, ya no saben quizás cómo hacerlo más sangriento este juego. Entonces, niños que no tienen su cerebro todavía desarrollados, estar absorbiendo este tipo de violencia sí les afecta un montón y como padres deberíamos de estar atentos a que ellos no puedan acceder a estas cosas. Como les decía, no,
em, no necesariamente porque el juego en sí sea violento, más bien yo creería de que la violencia viene de los que son en línea, porque te vas a encontrar personas que, como no saben quién sos y tú no sabes quiénes son ellos, se esconden detrás de la pantalla y te causan daño, o sea, te hacen sentir lo peor porque eres malo en el juego, o porque dejaste que te mataran, ¿verdad? Y ahora te tienen que andar reviviendo, o les quitaron puntos o algo por el estilo, te hacen sentir que no sos bueno en nada. Muchas veces te mandan a que pegues un tiro, ¿verdad? O algo por el estilo, y te hacen sentir tan mal que muchas veces te preguntas, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo solamente me quiero divertir, yo solamente me quiero relajar y este me está diciendo hasta de lo que me voy a morir solamente porque me mataron, solamente porque no planté la bomba, solamente porque, no sé, cualquier cosa que esté relacionada al juego, ¿verdad? Entonces, este tipo de exposición de este lenguaje ofensivo que muchas personas ocupan dentro de estos juegos, siento yo que son los que causan este tipo de violencia en los niños, ya que muchas veces en juegos así en línea, donde sobre todo escuchas el micrófono del otro, ¿verdad? Como digamos Call of Duty. Call of Duty en Warzone, tú puedes escuchar el micrófono del otro si estás cerca de él. Y muchas veces, yo un montón de veces he escuchado niños que están hablando así, están hablando mal, me van a decir que me van a asesinar, que me van a matar, que esto, que lo otro. eh, y, y yo no sé por qué, pero a mí me causa una furia encontrar a un niño jugando este tipo de juegos. Porque digo yo, ¿dónde diablos está el papá? ¿Dónde diablos está la mamá de este niño? ¿Qué diablos está haciendo este niño jugando este juego? ¿Por qué no está estudiando? ¿Por qué no está viendo Bob el constructor, verdad? Barney, no sé qué es lo que miran los niños ahora. Pero, pero me hace pensar, o sea, ¿qué diablos está pasando en esa casa? ¿Por qué ese niño tiene acceso a este tipo de juegos? Y, y estos son los niños que yo siento que a veces llegan a la escuela, ¿verdad? Con sus otros amiguitos y son los que lo hacen sentir mal a los otros porque no tienen ese juego, porque quizás los papás sí los controlan y le dicen, mira, este tipo de juego no es para vos, no vas a tener acceso a estas cosas. Entonces hacen creer a los niños de que los papás son malos por eso, o que los papás esto, lo otro, y convencen a esos niños de que se porten mal, de que no les hagan caso a los papás o cosas así. Y no sé, yo me imagino lo peor de esos niños. Yo no sé qué piensan ustedes de este tipo de situaciones. Yo, quizás para mis hijos, incluso teniendo 10 15 años, yo no lo veo jugando ese tipo de juegos. Yo, si ellos quieren jugar, vaya a jugar Mario Bros, vea, pero hasta ahí. O Mario Kart, que sí siento que es como una violencia y te causa un gran enojo que de repente vas a ganar y te tiran un caparazón de la nada, vea. Entonces, sí es un poquito de violencia ahí que te enoja eso, pero siento yo que no tiene el mismo nivel. Entonces, para mí, ese tipo de situaciones me hacen pensar así como, ¿qué diablos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O incluso pues que tienen acceso a internet y se meten a estos foros, se meten a estos lugares donde solamente hay adultos y de repente los niños empiezan a leer información que pues como les digo, ellos no comprenden qué tan buena o qué tan mala es la información que están leyendo o están viendo en internet y creen que es cierto y empiezan a absorber todo eso malo, y empiezan a absorber todas esas cosas que no les dan nada bueno porque pues no están hechas para niños. Entonces, no controlar esto desde temprano puede causar de que pues al final tu hijo no sea alguien de bien para la sociedad. Estás criando nada más otro muñeco, ¿verdad? Donde no tiene sentimientos, donde no le importa si tiene que pisotear a otro para llegar a donde tiene que llegar y no le enseñas valores.
Y es donde tenés todo este tipo de situaciones después, ¿verdad? Que son bien lamentables, en donde te das cuenta de que se convierte en un hombre abusivo, se convierte en una mujer aprovechada, eh, y lastimosamente pues no son la lacra de la sociedad, son la basura, lo peor, lo más bajo que puedes encontrar. Em, Otra de las cosas por las cuales quizás yo les decía que, bueno, le decía yo a mi pareja que quizás este va a ser un buen tema para otra ocasión, les hablaba sobre esta gente desagradable, ¿verdad? Que son las pandillas. Estos desgraciados que ocupaban a los niños para poder hacer diferentes tipos de delitos, ya que pues un niño no lo van a procesar como un adulto aquí, ¿verdad? Que las leyes están cambiando, sí, porque pues están aplicando, están adaptando a este tipo de gente que estaba en libertad y que posiblemente todavía haya uno que otro baboso por ahí, ¿verdad? Que espero que lo agarren y pague todo lo que tenga que pagar. Entonces, esta basura de gente estaba agarrando a niños para hacer cosas, estaban quitándole la inocencia a tan temprana edad a los niños y obviamente quizás hayan empezado con sus propios hijos, ya que yo quizás cuando empezó a hacer todo esto de empezar a agarrar ese montón de pendejos, eh, empezaron a sacar que en las redes sociales pues habían niños donde tenían fotografías de ellos con otros amiguitos, ¿verdad? Del colegio haciendo señas de estas cosas y ellos se miraban orgullosos de pertenecer a algo así. Entonces, que espero la verdad que pues estén en tratamiento, no sé qué tipo de cosas pueden aplicar a este tipo de niños en esas situaciones, pero eh, estos niños que son expuestos a este tipo de cosas que lamentablemente pues se pierden en muchas ocasiones, quizás niños asesinados porque se encontraron con otros de la otra, ¿verdad? Y como eran contrarios, pues era como su ley, ¿verdad? Que tenían que eliminarse unos con otros. Ahora pues ya están abrazaditos, duermen juntos, ¿verdad? Ahí ya en el secot. Y, y pues a ver cómo termina todo eso. Pero sí, o sea, es otra cosa que a mí me da rabia, algo que yo siento que, puya, o sea, no debería de llegar a tanto, hacerse el loco, ¿verdad? O hacerse el que no ves las cosas, es una de las cosas que peor podemos hacer. Pensar de que nah, si así él es que él es travieso. No, hombre, lo que pasa es que le gusta hacer drama. No, es que este, no, hombre, vos, si este es un niño, ¿cómo vas a creer que va a llegar a hacer algo así? Ese tipo de pensamiento son los que nos llevan a ese tipo de situaciones y no prestar atención. Sobre todo, yo creo que eso es lo que más hace que todo este tipo de situaciones suceda, no prestar atención a los hijos, incluso, o sea, no necesariamente a tus hijos, sino que si eres maestro, pues a los alumnos que ves, ¿verdad? Si eres que tía, tío, ¿verdad? Ver a tus sobrinos si están actuando de maneras en donde la mamá pues ni siquiera les hace caso o algo por el estilo, abuelos, abuelas, eh, o alguien, a tu vecino que ves de repente ahí tirándole piedras a los animalitos, vea, solo porque sí, eso no es normal. O sea, es de actuar, es de corregir ese tipo de cosas inmediatamente para que no escalen, ¿verdad? Eh, Quisiera saber qué piensan ustedes de todo eso. Quisiera saber si han visto algún documental que quizás yo no he visto. Díganme ahí en los comentarios para que yo pueda buscarlo. Veo de todo tipo de documental, la verdad, no solamente de niños asesinos, ¿verdad? Sino que eh, he visto, he visto otros documentales como, digamos, el de Jeffrey Dahmer, que pues se saboreaba a la gente. He visto también.
Bueno, el que les mencionaba aquella vez de los influencers, ¿verdad? De los niños influencers. También he visto los peores compañeros de casa del mundo, los peores ex del mundo, eh, digamos, casos específicos de gente que desaparece y que nunca la encontraron o casos sin resolver, cosas así. He visto un montón de cosas así. Me gusta bastante los documentales, ¿verdad? Yo no sé eh, por qué la verdad me llaman un montón la atención. Yo creo que me entretienen un montón todo lo que sea psicológico, la verdad. Es algo que me gusta bastante y creo que por eso me he ido por estos temas. Yo sé que quizás puede parecer un poquito aburrido, no sé si a ustedes les guste, les llame la atención, díganme si prefieren mejor que cambie, digamos, el rumbo de donde, no, donde nos estamos yendo, ¿verdad? Un poquito más gracioso, un poquito menos traumante, vea, ya que en sí estamos haciendo honor al podcast, vea, que es sobre todos esos traumas que nos dan. Pero también quiero hablar, no sé, sobre el clima, cómo es que está lloviendo recientemente, cómo es que cada vez que empieza a llover te das cuenta de que hay una gotera nueva en, en tu techo, sobre todo para los que estamos aquí en Salvador, vea, porque, y los que no tenemos losa, porque eh, porque sí, yo me he dado cuenta que tengo 3 goteras nuevas, lastimosamente. Entonces tengo que subirme al techo a arreglar esas cosas. Pero sí, podemos hablar de otras cosas, no sé, de por qué nos cuesta tanto elegir la comida, por qué siempre tenemos que pensar qué nos vamos a comer, por qué no hay algo que nos diga qué podemos comer y hacerlo. ¿Por qué no han inventado el microondas de los mini espías que metes una cápsula y la comida se hace instantánea? A propósito, leí por ahí de que ya están trabajando en no sé qué cosa para hacer que los perritos duren más tiempo. Eso es una excelente idea. Me parece que ya voy a empezar a ahorrar para ese tipo de cosas, ¿vea? Para hacer que nuestros animalitos duren mucho más tiempo, para que envejezcan un poquito más lento. Así que vamos a ver qué tal sale eso. Recuerden que están estos 2 lobos creados. Yo siento que en cualquier rato se van a hartar a la mara y se van a reproducir y nos vamos a ir todos a la gaber. Pero esperemos, entrénese. Puede ser que sea un ataque zombie de la nada. Reúna municiones, busque donde venden armas para que sepa dónde ir. El súper más cercano. No sé, ya estoy divagando. Saben que este lo publiqué bastante tarde, este podcast, porque eh, he tenido problemas con el micrófono. Le moví el volumen en algún lado y cada vez que grababa el podcast sonaba horrible. Y ahorita pues no sé si ustedes van a notar alguna diferencia. Creo que lo dejé igual, creo que se escucha un poquito mejor, ya que estuve traveseando pues desde el domingo, he estado traveseando esto para que me quede bien y esto lo he grabado 7 veces, la verdad. 7 veces he grabado este podcast y, y espero que les guste, ya que eh, pues sí, tuve dificultades, así que le pido las disculpas del caso por tardar tantito, ¿verdad? Eh, Nuevamente, como les digo, muchísimas gracias por llegar al final de este podcast. Nuevamente, le mando saluditos a todos los que me escuchan, los que me dicen que ya están escuchando el podcast. Los quiero mucho, la verdad. No saben la alegría que me da cada vez ver un poquito más de vistas en mis podcasts y, y me hacen sentir escuchada, me hacen sentir que les importa lo que yo digo y me están ayudando mucho, ya que, como les comentaba anteriormente, este podcast es para eso, para yo salir de este mundo en donde estoy atrapada y ser más libre con ustedes y crear un mundo mucho mejor o llevar el mundo a que mejore, ¿verdad? Para nuestros hijos o para sus hijos, más que todo, para que sean personas de bien.
Así que espero verlos en el próximo, bueno, no verlos, vean, pero espero vuelvan a escucharme en el próximo episodio. Vamos a ver de qué hablamos, a ver qué documental me pongo a ver para sacar algún tema por ahí. Pero, pero sí, muchísimas gracias. Espero que pasen una bonita tarde, bonita noche o un bonito día al momento que vayan escuchando este podcast. Los quiero mucho. Besitos. Chao, chao.